Buenos días a todos aquí en esta magnífica sala del teatro en Montevideo. Quisiera, perdóneme de mi mala pronunciación de español, espero que se pueda entender. Quisiera agradecer l'UNITRE, mi amigo, compañero Andrés, y todo el consejo, Francine, y todo el consejo de UNITRES, y a todos aquí de UNITRES Uruguay. Es no solo un gran honor, sino un gran placer, y hace un poco más de 2 días que he llegado a Uruguay y es magnífico de compartir toda la amistad de todos durante esta estancia con lo que hemos visitado ayer, las reuniones hoy, que son muy excepcionales. Hoy quisiera introducir la temática de la cooperación internacional a nivel mundial entre las universidades para adultos mayores, que es el propósito de la AIUTA, la Asociación Internacional de Universidad, decimos, de la tercera edad. Voy primero a mostrar las universidades en el mundo, después los programas de cooperaciones entre universidades y los desafíos para el futuro con colaboración con UNITRE, Uruguay y universidades en el mundo. Pero primero, quisiera hacer una introducción, porque con mucho amistad y cariño, nuestra amiga ha presentado algunos aspectos de la historia de la universidad de tercera edad. Pero voy a indicar en esta introducción algo de mi universidad en la ciudad de Toulouse, en Francia, con, lo decía, la iniciativa de mi padre, de mi papá, que estaba profesor en esta universidad. Entonces, en el siguiente, se ve que en las universidades es la implicación del derecho para la educación a lo largo de la vida. Lo que ha pasado hace ahora 50 años es que había 2 expectativas. De un lado, había expectativa de las universidades, porque estaban un poco, como se dice en francés, tour d'ivoire, es decir, que había los profesores, los estudiantes jóvenes, pero un mundo un poco aparte. Entonces se necesitaba de abrir las puertas de la universidad sobre la sociedad. Y hace 50 años también se estaba el empezamiento del envejecimiento de la sociedad. Es decir, que los jubilados hace 50 años, con comparación con lo que había antes, estaban en mejor salud. Entonces podían hacer algo nuevo cuando se jubilan. Entonces había una expectativa de parte de los estudiantes de los jubilados de más de 60 años. Y cuando se ve las 2 expectativas, la iniciativa
con Pierre Velas estaba de no solo abrir la puerta de las universidades a la sociedad, pero de responder a esta esperanza de las personas jubiladas. Y por eso se inicia la primera universidad para adultos mayores, que hay dos palabras muy importantes. Es adultos mayores, personas, depende de los países, 55 plus, 60 plus, 65 plus. Entonces, esto es dedicado a estas personas de adultos mayores, y la otra palabra es universidad, es decir, la calidad académica de poder dar algo que se puede estudiar como se lo ha estudiado para los jóvenes. Aquí vamos a ver siguiente la educación, los intercambios y las experiencias. Voy a ver en el siguiente. Aquí se ve en Toulouse un anfiteatro que es muy parecido a aquí, donde hay los estudiantes adultos mayores. Lo que hacemos en Toulouse, tenemos un programa con dos conferencias, ponencias sobre cómo se hace en muchas universidades: filosofía, arte, historia, geografía, economía, que se hace el martes y el jueves. Y dentro de esto hay grupos para cómo se hace, para aprender idiomas, para también algo de educación física, ejercicios físicos, y algo que hacemos es caminata, marcha oxigenación. Es caminata de oxigenación con un profesor por casi 3 horas en algunos sitios donde se puede ir desde la ciudad, que son dentro de la ciudad, pero en aérea ecológica. Después, la siguiente, aquí son algunas estadísticas que quisiera compartir. Se ve que hay un porcentaje que no es demasiado pequeño, de más de 81 años, es decir, casi 12%. Pero bien entendido, la mayoría está entre 60, 61 y 80. Esto es muy importante porque hay que responder a todos los requisitos de personas adultos mayores de diferentes edades. El siguiente, se ve que en la Universidad en Toulouse, y es que ocurre en muchos países, hay mucho más mujeres que son parte de la universidad que varones, que hombres. Y vamos a hacer un estudio internacional para ver cómo se lo pasa en muchos países, y podemos estudiar aquí en Uruguay para ver qué se pasa para los jubilados hombres, para que vienen más a la universidad de tercera edad. Algunos dicen que les gusta mucho ver el fútbol en la televisión, pero bueno, quizás hay otras cosas. Tendremos que ver. También en Toulouse tenemos los profesores que hacen clase. Algunos son voluntarios, algunos se paga con los recursos de la universidad. El siguiente es sobre las actividades profesionales que se hacían antes de jubilar. Como lo decía, es abierto a todos, la universidad para mayores.
Es decir, que no se pide un requisito de diploma, pero lo que pasa es que la realidad es un poco diferente de la intención. Es decir, que en la realidad la gran mayoría de los participantes a la universidad de adultos mayores, como se ve en las estadísticas aquí, han hecho antes estudios universitarios. Entonces es abierto, pero hay que ver cómo se puede tener más personas que no han hecho estudios universitarios y que podrían venir en nuestras universidades. El siguiente quisiera comentar lo que se dice que son los ejemplos o modelos de universidad para adultos mayores en el mundo. Hay 3 más importantes modelos en el mundo. El primer es lo que se ha iniciado en Toulouse y que es el más común en Europa, del norte, del oeste, del sur, en América del Sur también, en América del Norte, en Canadá, es que hay universidades para mayores dentro de las universidades para jóvenes. El segundo modelo, que se inició primero en Reino Unido y después en Australia, Nueva Zelanda, India, es asociaciones de adultos mayores que hacen universidad para mayores. El problema de estas iniciativas en estos países es que muchas veces son muy pequeñitos grupos que no tienen la capacidad de ofrecer clase en nombre suficiente y en calidad académica. Por eso, como lo ve en esta aquí, he puesto UNITRE y UNITRA un poco aparte, porque es diferencia de los que se ve en Reino Unido o en India. Y hay un tercer ejemplo, tercer modelo, que es el modelo China. Saben que China es un país del punto de vista político que es comunista. Y del punto de vista económico es muy capitalista. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno chino ha decidido de financiar las universidades por adultos mayores por todo, es decir, para los anfiteatros, para los edificios, para los profesores, para la administración, pero solamente para los empleados del sector público. Entonces hay actualmente más de 7 millones de estudiantes mayores, adultos mayores en China, pero es para el sector de los jubilados del sector público. Y hay mucho más adultos mayores en China. Entonces, lo que ha pasado, y lo ve aquí porque hemos escrito China Public en China privado, es que, como lo decía, en China es un sistema económico capitalista. Entonces, hay grandes empresas privadas en China y han imitado lo que hace el gobierno central. Es decir, que las grandes empresas han financiado y financian los buildings, los profesores, los administradores para sus propios empleados jubilados.
Y por eso China tiene el máximo desarrollo de universidades para adultos mayores. Entonces, hay las tres. En el primer, como se hace en Francia o en Europa, son las universidades, pero la universidad no tiene muchos recursos y el gobierno apoya, pero no da la plata, el dinero. Ya las de asociativa es el mismo. Hay mucho dinamismo, pero poco recurso. Y solo en el tercer modelo hay los recursos, pero no todos pueden, no es abierto como aquí. Solo o público o jubilados de las grandes empresas. Por eso he añadido a las tres modelos dos ejemplos suplementarios. Ve que el cuarto, si puedo decir, es la UNITRE, UNITRA, porque UNITRA es como se llaman en África. Son, como lo hemos visto aquí con los encuentros, son organismo, asociación, con adultos mayores, pero con mucho dinamismo, mucha capacidad, que puede dar, como lo hacemos en el primer modelo, todo lo que se necesita del punto de vista de actividades y del punto de vista académico. Y esto es un ejemplo con la UNITRE de Uruguay y de Sudamérica, de Latinoamérica, muy importante. En África, por ejemplo, en Dakar, en Senegal, tenemos algo parecido. En Nigeria también, se llaman UNITRA. Y por fin hay un caso un poco particular, que son el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay realmente universidad para adultos mayores, pero hay algunas bastante universidades en Estados Unidos que han visto que pueden hacer business con los adultos mayores. Entonces proponen algunas clases para ingresar más recursos para la universidad. Pero esto es muy diferente de lo que hacemos a nivel internacional y a nivel mundial. Es por eso que se debe hablar un poco aparte de lo que se pasa en los Estados Unidos. Ahora está una larga introducción y ahora vamos a ver las universidades en el mundo y los programas de cooperación. Las universidades de adultos mayores en el mundo, como se lo ve, son actualmente dentro de 85 países de todos los continentes. De América, de Europa, de toda parte de Europa, incluido Rusia, incluido también Ucrania, y tenemos parte de la ayuda, un network, una red de universidades en Ucrania, donde hacemos algunas iniciativas por internet, online, pero bueno, que es muy importante para estas universidades que son mucho aisladas con la guerra en Ucrania. También en Asia, lo he comentado, en Pacífico, donde hay, por ejemplo, en Australia, una grande federación que se llama Australian Alliance of UTRIE. Aquí se ve Medio Oriente, pero Medio Oriente es la región del mundo que es la más pequeña para las universidades de tercera edad, porque saben que en el medio ambiente no es tanto fácil para las mujeres de ir a la educación, y para las mujeres adultos mayores es el mismo. Entonces, en Líbano, por ejemplo, tenemos muchas universidades de tercera edad,
pero tenemos en los Emiratos, pero en Arabia, Saudi Arabia, hasta ahora no. Y en muchos otros países no, las condiciones son mucho más difíciles. Aquí se ve que es 10 millones de adultos mayores, entonces son parte que son ahora más de 12 millones en realidad, de estudiantes adultos mayores con quien se puede compartir. El siguiente, aquí se ve lo que decía nuestra compañera, que es abierto, que no se necesita diploma y que es la idea de estudiar para su propio interés, no para encontrar nuevos empleos, pero para su propio interés. Y esto es la base de la universidad para adultos mayores en el mundo. El siguiente, aquí son las universidades en el mundo. En Europa son en casi todos los países de Europa. Y aquí se ve que el Congreso de la IUTA que hemos tenido el año siguiente de la periodo del COVID, que ha parado todas las universidades, se ha hecho el Consejo de Administración y la Conferencia de la IUTA en Atenas, en Grecia. El siguiente son las universidades en las Américas y se ve que hay también casi todos los países de América del Sur, de algunas del Caribe, y de Canadá, y como lo decía, en Estados Unidos es algo diferente. Pero hay algunos que son parte de la IUTA. Hemos tenido esta mañana un encuentro muy interesante con compañeros de la Universidad de la República para todas las iniciativas entre UNITRE, IUTA y la Universidad de la República. Aquí se ve UANL, que es, quizás me equivoco, pero la más grande universidad del mundo, porque hay más de 300,000 estudiantes. Es la Universidad de Monterrey, en México, y tienen una muy fuerte facultad para los adultos mayores, y el rector de la universidad apoya los programas de adultos mayores. Y hacen un grande evento cada año, que es porque el campus es enorme de Monterrey. Entonces, hacen con los adultos mayores, y van a hacerlo en este año también, en agosto, una caminata de no sé si es 3 o más horas para los adultos mayores en todo el campus de la Universidad de Monterrey. La siguiente son en África. En África se desarrolló paso a paso, porque como en este continente hay muchos países con pocos recursos, pero se adelanta. Como lo ve, hay casi 15 países de África, del norte, del oeste, del centro, del sur, que pertenecen, y hemos hecho en 2022, por la primera vez, el Consejo de Administración, como se lo ve, y la conferencia en África subsahariana, en Senegal. Está aquí. Y aquí se ve una de las más nuevas universidades en África, que es la de Benín. La más nueva estuvo aquí en mes de enero, es la de Guinea-Bissau, de lengua portuguesa. El próximo, aquí son la de Asia-Pacífico,
también hay varias y hay muchas universidades en los dos grandes países que son China y que desde 2 años es más población del mundo, que es India. Y en India hay, como lo decía, UTRI asociación, pero hay también universidad de tercera edad dentro de universidades de jóvenes. Es una posibilidad también de abrir, de abrir para todas las universidades las actividades de la IUTA.